El cierre del cálculo de nómina en punto key sigue unos pasos lógicos totalmente integrados que es muy importante entender desde la base para que nuestra planilla de salarios sea cerrado de la forma más eficiente posible. Aquí tenemos un esquema gráfico de cómo está preparado la dinámica del cierre de salarios dentro del sistema punto key. Lo primero que tenemos que analizar es la configuración del colaborador. A partir de la configuración del colaborador, tenemos que hacer la gestión de cierres de puntos o marcaciones de asistencias y las gestiones de turnos correspondientes. Luego tenemos que ingresar los movimientos del empleado como permisos, licencias, etc. Luego tenemos que hacer los ingresos de pagos como anticipos, movilidades, premios, etc. Debemos tener mucho cuidado y realizar las configuraciones de pagos de forma correcta para que podamos llegar a la parte de los recibos y planillas de salarios. Este módulo está esquemáticamente preparado para guiarle a hacer un cierre de planillas más dinámica dentro del sistema .ok, entendiendo todas las variables que se involucran dentro de este proceso y cómo afectan en el cálculo de la nómina. Entonces, para ello vamos a seguir un desarrollo conceptual en donde esta composición gráfica lo vamos a estar estudiando por conceptos y su aplicación dentro de la planilla de salarios. El primer paso que tenemos que tener en cuenta es la configuración del empleado. Esto tiene relación con el módulo de colaboradores y el propio módulo de configuración. Aquí nosotros vamos a analizar primeramente este concepto, la implicancia del salario asignado al colaborador. En este sentido vamos a dirigirnos ya a nuestro sistema .ok y vamos a estudiar el apartado o los apartados que hacen referencia con los salarios. El primer tema que tenemos que analizar es que .ok tiene una manera de configurar varios tipos de salarios. Es decir, yo puedo tener categorías de salarios dentro del sistema. ¿En dónde debo realizar esta configuración de los salarios? Debo realizar en el módulo de configuraciones, apartado salarios. Aquí ya tenemos cargados dos tipos de salarios. Uno que es el salario mínimo para actividades diversas no especificadas, que es 2.798.309. Y tenemos un salario de auxiliar que es 2.400.000 guaraníes. Aquí yo puedo crear un grupo de salario. Le puedo llamar, por ejemplo, a esta administración. Le puedo dar la especificidad que quiera en la parte de datos cualitativos y en la parte de datos cuantitativos tenemos que informar el valor de este grupo de salarios. Vamos a considerar que es un salario de 4 millones de guaraníes. Si le clico como considerar salario mínimo, el sistema va a tomar como si fuera un salario mínimo y, por ejemplo, los efectos de la bonificación familiar que le sea asignada a este personal con este salario va a tomar este salario para calcular el 5%. Entonces, mucho cuidado para colocar aquí la opción de considerar como salario mínimo. Repitiendo, si yo clico como salario mínimo, significa que este 4 millones de guaraníes se transforma en un salario mínimo para este grupo. Y si la persona que tenga asignada este grupo de salarios está dentro de este grupo, el sistema va a calcular el 5% de este salario para la bonificación familiar. Bueno, aquí nosotros podemos crear nuestro salario. Tenemos ya el salario de administración. Aquí también nosotros podemos hacer la evolución de este salario a lo largo del tiempo. Por ejemplo, supongamos que este grupo salarial va a cambiar a partir del 1 de julio del 2025 y que tendrá un valor reajustado a 4.500.000 guaraníes. Entonces yo puedo ya prever este cambio que va a ocurrir. Hay que adelantarse a los cambios, no se puede cambiar sobre el mes.
Entonces, como mínimo se tiene que adelantar 30 días para hacer este cambio, para que nosotros le digamos al sistema que todas las personas que tengan asignado este grupo de salarios, a partir del 1 de julio del 2025 van a dejar de recibir 4 millones y van a recibir 4.500.000. Actualizo. En este apartado entonces yo creo los grupos salariales que posteriormente yo le voy a ir asignando a mi personal. Ya en el módulo de colaboradores yo puedo ir asignando estos salarios de forma unitaria. Por ejemplo, aquí tengo el personal o el empleado Cristian Aquino. Voy a editar. Si yo quiero venir a la parte de configuración de salarios, lo hacemos en la segunda pestaña. Si yo quiero agregarle otro salario aquí, por ejemplo, yo le puedo seleccionar los auxiliares que ya tengo, salario mínimo diverso o la administración que acabamos de crear. Yo le voy a asignar auxiliares y aquí nosotros vamos a actualizar. Entonces, por aquí nosotros tenemos la opción de asignar grupos de salarios a nuestros empleados o también la de crear un valor personalizado. Entonces, si yo le coloco un valor personalizado de 5 millones de guaraníes a Cristian, esto es lo que el sistema me va a tomar a los efectos del cálculo de salarios. Y aquí ya es necesario hacer una mezcla de lo que estamos hablando aquí con la planilla de salarios. Entonces nosotros ya tenemos una planilla de salarios creada para el mes de mayo. Para crear una planilla es súper sencillo. Debemos clicar en el botón crear. Aquí nosotros podemos seleccionar el mes que queremos crear. Por ejemplo, planilla de junio. Aquí una descripción. Y la fecha en que voy a pagar, por ejemplo, mi salario de junio. Yo puedo prever para que esto sea impreso dentro de mi recibo de salarios al finalizar mi proceso de cierre de nómina. Y aquí yo le digo al sistema que estamos hablando del 1 al 30 de junio. Detalle muy importante, en punto que no es necesario esperar el cierre de un mes para comenzar a hacer nuestra planilla de salarios. Lo podemos hacer desde el día 1. En este caso, yo estoy en el día 14 de mayo del 2025 y ya estoy creando mi planilla de junio. Entonces, aquí nosotros estamos anticipándonos a un cierre de planilla. Esto es perfectamente concebible en el sistema .ok porque justamente fue construido como para la generación de la planilla en tiempo real. También es importante destacar de que la planilla se puede crear no necesariamente de forma mensual, sino también de forma semanal o de manera quincenal o por 2 semanas. Es decir, se elige el plazo de tiempo que nosotros queremos hacer la planilla de salarios. Detalle importante. A los efectos de utilizar la planilla de salario para el aguinaldo, para los libros laborales, si se tiene más de una planilla, en este caso planillas semanales, se tendrá que hacer una planilla consolidada por mes, porque el sistema no acepta más de una planilla para el cálculo del aguinaldo. Entonces, si yo tengo planillas quincenales, tengo que puedo hacer mis planillas quincenales sin ningún problema. La primera va a ser del 1 al 15 de junio y voy a le voy a seleccionar a todos mis empleados, a los 7 que tengo. Acá puedo ver el detalle de la selección que estoy haciendo y voy a crear. Entonces yo tengo mi planilla de junio del 1 al 15. Cerrado esta planilla del 1 al 15, yo tengo que crear mi planilla de junio del 16 al 30 y voy a nuevamente crear esto del 16 al 30 y le selecciono a todos mis personales. Voy a darle crear. Noten de que voy a tener dos planillas de salarios referente a un mismo mes de junio. Operativamente para el cierre de la planilla de salarios no hay ningún inconveniente, pero ¿qué ocurre?
Estas planillas o las planillas de salarios son utilizados en otros campos dentro del sistema o en otras funcionalidades dentro del sistema. Por ejemplo, en los aguinaldos. Al momento de crear un aguinaldo, mi aguinaldo del 2025, aguinaldo 2025, año 2025, con todos mis funcionarios, voy a crear un ejemplo práctico de lo que ocurre cuando tengo más de una planilla. El sistema, al momento de hacerme, por ejemplo, el aguinaldo, me va a pedir mi planilla de junio. Sin embargo, yo tengo dos planillas de junio. Entonces, obviamente, el sistema no va a saber cuál de las planillas debe utilizar para el mes de junio. Entonces, si yo tengo más de una planilla del mes de junio, yo necesariamente tengo que hacer una consolidación de planillas creando una planilla consolidada. Consolidada junio. Y aquí tengo que seleccionar del 1 al 30 de junio. Y este yo le voy a marcar como favorita y le voy a marcar a todos mis empleados. Y voy a crear. Y esta es la planilla favorita. Entonces ahí sí el sistema va a entender de que en enero, en junio tenemos 3 planillas de junio, pero esta es la planilla que va a utilizar, la planilla consolidada. Entonces, detalle muy importante que cuando tenemos planillas sueltas, tenemos que crear una planilla consolidada a cierre de mes para que el sistema nos pueda hacer el aguinaldo, la liquidación final de haberes, los efectos de poder calcular el porcentaje, el promedio de los últimos 6 meses. Bueno, volviendo al caso del cierre de ejemplo que estamos hablando, aquí ya creé una planilla de ejemplo del mes de mayo. Lo que le quería mostrar es cómo funciona, cómo se interrelaciona el salario que yo voy asignando aquí en el módulo de colaboradores, aquí en mi planilla de salarios. Noten de que Cristian ahora está con un salario base de 5 millones de guaraníes. Entonces, esto viene de esta información. Si yo le vengo a cambiar al grupo de salario mínimo, le actualizo, al irme a mi planilla de salarios, ya me va a traer 2.798.000. Si yo vengo y le asigno el valor de auxiliares, automáticamente ya me va a traer 2.400.000. Detalle muy, muy importante que hay que destacar aquí. ¿Qué pasa si en el medio del mes se le modifica el salario al funcionario? En ese sentido, vamos a suponer que hay una modificación salarial el 15 de mayo del 2025 para Cristian y le vamos a asignar, por ejemplo, el salario de administración que era 4 millones de guaraníes. Noten de que este cambio a mediado del mes no tendrá efecto en la planilla de salarios, se va a mantener en 2.400.000 guaraníes. Entonces, no se puede hacer en punto OK cambios de salarios en la mitad del mes. Necesariamente tiene que ser al comenzar el mes. Si yo le coloco acá, por ejemplo, el 1 de mayo del 2025, ahí el sistema me va a entender que es 4 millones. Ahora, si yo le coloco el 2 de mayo, el sistema ya me va a bloquear este cambio de salario y solamente a partir del mes siguiente, de junio en este caso, va a tener en cuenta. Entonces, detalle muy, muy importante, si le voy a cambiar de salario a la persona, tiene que ser a inicio, el 1 del mes que estamos trabajando. Ahí sí tendrá efecto. Además de esto, el cambio de salarios en el mes, en mediados del mes, tiene un problema. Primero, que si yo le cambio el 15 de mayo del 2025 a Cristian su salario, aquí no me va a cambiar. Se va a mantener el salario base de 2.400.000, que es con el cual comenzó el día 1 de mayo.
Pero también quiero que noten aquí que en el pago a cuenta, en la parte de anticipos, tiene todo que ver. ¿Por qué? Voy mezclando algunos conceptos porque es necesario hacer una mezcla de conceptos y anticipaciones para que se entienda el concepto de toda la integración que existe entre los diversos módulos en punto K. Supongamos que yo el día 14 de mayo le calculo un anticipo a Cristian y este anticipo es un porcentaje del 30% de su salario. Al 14 de mayo su anticipo no iba a ser 1.200.000, iba a ser 720.000 guaraníes. Si yo vengo y le calculo ya el 15 de mayo, el anticipo ya va a ser 1.200.000 guaraníes, que es en este caso, Cristian está, vamos a verificar aquí, Cristian editar, ya está con el salario de administración. Entonces, aquí ya comienzan las distorsiones. Cuando yo quiero hacer mi planilla de salarios, si yo le cambié a Cristian el 15 de mayo y mi vale que yo le di a Cristian es el 14 de mayo, el sistema va a calcularme aquí con el salario antiguo, o sea, el 30% de 2.400.000, va a ser 720.000 guaraníes. Si mi anticipo yo lo ingreso ya después del aumento de salario, el 15 de mayo, ahí mi porcentaje ya va a ser calculado sobre el nuevo salario. Entonces, sí tiene efecto a los efectos del cálculo del anticipo y otros conceptos que tengan que ver con el salario, pero no en sí con el salario base con el cual será utilizado para el cálculo del valor de los días. Detalle no menor y muy importante a la hora de hacer nuestro cierre de planilla. Entonces, vamos avanzando con los tópicos. Implicancia del salario asignado al colaborador. Ahora bien, aquí nosotros tenemos otro concepto muy importante que es la implicancia de los conceptos accesorios al salario del colaborador. Vamos a hablar sobre este tema ahora. Supongamos de que Cristian, además del salario, tiene un concepto adicional. En este caso le voy a llamar a esto plus. Y le voy a decir que Cristian, además del salario base, tiene 500.000 guaraníes. Al crearlo en 500.000 guaraníes, y si yo no le coloco IPS, el sistema va a venir aquí en la planilla de salarios y en la parte de otros ingresos no va a aparecer en pre-IPS, va a aparecer en post-IPS. ¿Por qué? Porque el salario está siendo construido por los días que está recibiendo el funcionario, por la cantidad de horas extras que recibe, por los otros ingresos, incluyendo la bonificación familiar plus, pero pre-IPS es antes del cálculo IPS, y si está antes del cálculo IPS significa que está incluido en la base imponible del IPS. Tenemos el resumen de los haberes, los descuentos, el cálculo IPS y después tenemos el pago en cuenta. Pago en cuenta son todos aquellos pagos que son débitos o créditos del funcionario. Los débitos, por ejemplo, tiene un anticipo de salario y un crédito, un plus, que no va al IPS. En este caso, yo le estoy colocando 500.000 guaraníes, pero no, como no le marqué que va al IPS, entonces el sistema me está llevando eso fuera del IPS. Si yo le marco IPS, sí, ahí sí el sistema me va a traer esto en la parte de otros ingresos pre-IPS y me va a sumar a mi base imponible del IPS. Otro detalle muy importante que tienen los otros conceptos accesorios al salario base es en el cálculo de la hora extra. Noten que aquí el sistema me está pagando una hora extra 15.000 guaraníes. ¿De dónde viene este cálculo? Y acá tenemos algunos cálculos de punto OK. Este 15.000 guaraníes viene de 2.400.000 dividido 30 dividido 8 por 150%. Después, en la parte de configuraciones vamos a entrar en mayor detalle en estos cálculos, pero me está calculando 15.000 guaraníes.
Pero hay veces en donde la empresa le quiere pagar tanto las horas extras como los descuentos al empleado, considerando también su valor adicional de 500.000 en este caso. Si yo quiero incluir este valor para que el sistema me calcule también las horas extras de considerando estos 500.000 guaraníes, lo que yo tengo que hacer es venir a la configuración de este empleado en la parte de pagos. Cristian está asignado en la configuración mensualeros. Después vamos a ver con mayor detalle estas configuraciones. Y yo le voy a decir al sistema, ¿sabes qué? Para que me calcule las horas, tanto para las horas extras como para los descuentos, también quiero que le sumes el plus. Si hago esta configuración, en este caso activo el plus o el nombre del concepto que yo le haya dado, en mi planilla de salarios mi hora extra ya va a variar porque ya no va a ser 2.400.000, ya va a ser sobre la base de, acá directamente le voy a sumar acá, 2.400.000 va para 2.900.000 y acá tenemos que es 18.125, que es el valor de nuestra hora extra. Entonces se incrementa la base de cálculo por el plus a los efectos de calcular los tipos de horas. En este caso yo voy a volver a la configuración inicial y voy a dejar de considerar el plus dentro del cálculo de las horas. Entonces, detalle muy importante a tener en cuenta también. Ahora vamos a hablar de esto, ya hablamos de la implicación de la modificación salarial y pagos a cuentas del colaborador, esto ya lo abordamos. Implicancia de la bonificación familiar. ¿A qué se refiere esto? Supongamos que Cristian tiene un hijo. Yo voy a cargar los datos de este hijo y la fecha de nacimiento. Es muy importante cargar estos datos conforme sean los datos reales, porque el sistema les va a poder ayudar a ustedes cuando el hijo cumpla la mayoría de edad. Entonces, en este caso, obviamente el hijo está dentro de la minoría de edad, nació en el 2024 y está activada la función de bonificación familiar. Si yo vengo a mi planilla de salarios, en la parte de otros ingresos, aquí el sistema ya me está contabilizando que Cristian tiene un hijo. Voy a desactivar el cálculo automático de la bonificación aquí y voy a desconsiderar. Si yo no tengo clicado este botón que acabo de desactivar, el sistema me va a decir, mira, Cristian tiene un hijo, pero no se le está pagando bonificación familiar. ¿Por qué? Porque en la configuración yo no tengo activo la figura de considerar la bonificación familiar. Si yo considero la bonificación familiar para el pago de los salarios, automáticamente ya me va a venir el valor del 5% del salario mínimo. Entonces es por eso la importancia de designar un grupo como salario mínimo o como no. Entonces aquí yo tengo esta regla de que me va a venir aquí un hijo. Si yo desactivo esta función de no considerar la bonificación familiar, aquí en mi planilla de salario ni siquiera me va a aparecer que Cristian tiene hijo. Entonces es muy importante esta función de activar la bonificación familiar. Seguimos avanzando con los tópicos. Ahora vemos implicancia de la configuración en los cálculos de salarios. Aquí vamos a dar una explicación general. Punto Key opera por grupo de configuraciones. Entonces, donde yo veo la parte de configuraciones, en el módulo de configuraciones, hay un apartado que dice configuraciones de los colaboradores. Y aquí yo le voy asignando los grupos de configuración al empleado. Noten de que yo tengo creado 4 tipos de configuración de salarios. Y estas configuraciones de salarios yo puedo asignarlo de manera independiente a cada empleado conforme la situación de este empleado. En este caso, Cristian, por ejemplo, es un mensualero. Lilian Cantero no aporta el IPS. Valeria es mensualero. Juan es mensualero. Carlos ya es un cálculo de pago por hora. Alan Olmedo ya es un jornalero. Y Fátima es un mensualero. Entonces, aquí nosotros creamos tantas configuraciones necesitemos y por aquí nosotros podemos asignar esta configuración
también lo podemos hacer directamente aquí en el módulo de colaboradores, en el apartado de configuraciones de salarios, y aquí en la parte de pagos yo le voy asignando a qué tipo de configuración de pagos pertenece el empleado. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte del cierre de planillas, que implica el cierre de puntos y gestión de turnos. Aquí tenemos que ver, vamos a ver un caso de un punto de marcación ingresado correctamente sin tener en cuenta la tolerancia. Vamos a tener en cuenta ahora el módulo de asistencia y vamos a seleccionarle a un funcionario. En el módulo de asistencia ustedes tendrían una visión general del día de todos sus empleados. Pueden clicar por sector para ver de forma más específica un sector o una sucursal, y se puede hacer un acompañamiento más pormenorizado por sector. En este caso voy a seleccionar todos los sectores de mi empresa y voy a ver cómo está haciendo la marcación de Cristian. Notemos aquí que en caso de que se haya marcado perfectamente las 7:30 a las 16:30, el sistema no me va a calcular, me va a decir, mira, Cristian trabajó 9 horas, y no me va a calcular ningún, en este caso es una marcación ingresada en feriado, por eso ya va a estar aquí en la parte de feriados. Vamos a ver aquí un cálculo de trabajo ordinario. Acá 20 horas. Vamos a simular aquí un ejemplo concreto. Vamos a suponer que Cristian en este día 27, ustedes como administradores solamente pueden ingresar los puntos, el funcionario solamente puede ingresar la marcación desde el aplicativo. Vamos a suponer que Cristian marcó perfectamente las 7:30 a las 16:30. Esta es la configuración de turnos en donde Cristian está asignado, que es las 7:30 a 16:30, donde yo puedo ver en el módulo de turnos. Aquí en el módulo de turnos tenemos dos pestañas, una que es gerenciar los turnos y otra que es la propia creación de los turnos. Entonces, aquí yo puedo notar de que Cristian está asignado al turno de las 7:30 a 16:30. Entonces yo puedo hacer la configuración de los turnos directamente por aquí. Y aquí yo creo mis turnos. Entonces lo primero que quiero mostrarles es que este turno tiene de 7:30 a 16:30. Y acá están los límites de tolerancia. En este caso estamos suponiendo la marcación perfecta del funcionario. Por ende no hay ningún cálculo de descuento ni de horas extras. Ahora vamos a ver el siguiente caso que tenemos esquemáticamente presentado, que son puntos correctos ingresados en donde sí es correcto solamente ya por las tolerancias que fueran previamente definidas. Entonces vamos a analizar primeramente la tolerancia que nosotros colocamos. Decimos de que es llegada tardía a partir de los 10 minutos. Entonces, si Cristian marca a las 7:38 de la mañana y se retira a las 16:30, el sistema no le va a descontar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está dentro del límite de tolerancia. Ahora bien, si Cristian marcó a las 7:40, por ejemplo, que ya es fuera del límite, hasta 7:40 todavía va a estar dentro de la tolerancia porque colocamos 10 minutos. Pero supongamos de que Cristian marca a las 7:41. Ahí sí ya está fuera del límite de la tolerancia y ahí comienza a tener efecto las tolerancias que nosotros previamente definimos, tanto para la llegada anticipada, llegada tardía, retiro anticipado, tolerancia, retiro tardía. Entonces, de esta forma funcionan las tolerancias, y cuando se supera el nivel de tolerancia, el sistema ya comienza a descontar las horas al empleado. Estos son los temas que tenemos que tener en cuenta para que podamos cerrar la planilla de salarios. Es muy importante que cerremos las marcaciones de asistencia, porque si no cerramos las marcaciones de asistencias,
el sistema no va a calcularnos como queremos que calcule. Un ejemplo de esto es la visualización que ustedes tienen aquí en el módulo de calendario. Si ustedes ven aquí, pueden tener gráficamente cómo fue los días de trabajo del personal. Cristian tuvo varias presencias, varios movimientos de permiso y varias faltas. Aquí en el día 29 tiene una falta. Supongamos de que Cristian no haya marcado la salida de este día 29, solamente marcó su entrada y se olvidó de marcar su salida. Esto es una inconsistencia para el sistema y aquí nos va a aparecer un símbolo de interrogante. Aquí el sistema está informando de que hubo algún problema con esta marcación. Entonces si yo clico encima, tengo el estatus de inconsistencia y aquí me informa perfectamente el sistema de que tuvo solamente una entrada y no tuvo una salida. Entonces a mí como gestor de recursos humanos me compete hacer un cierre de esta hora, ingresando una hora de salida o creando un movimiento para este día, sea presencia o falta propiamente. Entonces aquí yo estoy corrigiendo las inconsistencias que se van creando por la marcación de asistencia. Entonces esto es algo muy importante que se debe hacer: cierre de los puntos de asistencias de nuestros empleados. Vamos a pasar a la parte de la creación de los turnos y su implicancia en la planilla de salarios. Bueno, decíamos de que es muy importante de que nosotros hagamos el cierre de los puntos de nuestro personal para que el sistema pueda calcularnos correctamente la nómina. Y aquí tenemos una visión mucho más gráfica, esto ya en la planilla de salarios, de cómo fue la marcación y de las diversas inconsistencias que nuestros empleados tuvieron. Y esto nosotros tenemos que tratarlo, cerrarlo para que nuestra planilla esté correctamente cargada. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de la creación de los turnos. Como mencioné, la creación de los turnos se crea en esta pestaña. Yo puedo crear mi turno por aquí, puedo elegir el uso horario en caso de que tenga funcionarios que trabajan fuera del país y puedo escoger entre jornada fija y flexible. No vamos a entrar a muchos detalles referentes a esto tenemos otros videos que nos explican, pero aquí nosotros creamos los turnos. Entonces yo le voy creando mi turno por aquí y lo guardo. Una vez creado mi turno en la pestaña de gerenciar turnos, yo le voy asignando los turnos a mi personal. En este caso, por ejemplo, voy a decirle a Cristian, este día, vamos a ver la marcación de Cristian aquí, el día 30 de mayo. Está asignado, si ustedes ven aquí, a las 7:30 y las 16:30. Vamos a suponer dos escenarios. Un escenario de planificación. Vamos a suponer que el día 29, Cristian tuvo que entrar a cubrir otro turno. Por ejemplo, vamos a crear un turno nuevo aquí para ser más prácticos. Vamos a crear un turno diferente. Vamos a llamarle a este código 04. Vamos a llamarle este de turno de 10 de la mañana a 19 horas. Un turno diferente. Vamos a colocarle acá que la jornada comienza a las 10 de la mañana y termina a las 19 horas. Y esta jornada tiene de lunes a sábado. Vamos a crear esto. Tenemos un nuevo turno que es el de las 10 a las 19. Vamos a suponer de que Cristian haya sido asignado a este turno el día 29 para cubrir algún compañero, algún trabajo de extraoficial. Entonces vengo aquí en ese día 29 y le voy a cambiar de turno a las 10 hasta las 19 horas. ¿Qué implicancia tiene esto? Que automáticamente ya aquí en mi marcación de asistencia ya me va a actualizar el turno. Y noten de que ocurre algo notable.
Si Cristian marca de 7:30 a 16:30, significa que él marcó equivocadamente y el sistema me va a calcular los descuentos con base a este turno que está asignado. Entonces tengo de 7:30 a 16:30 y aquí me está generando unas 2 horas 30 de horas extras. ¿Por qué? Porque en este turno tengo que entrar a las 10 y retirarme a las 19. En contrapartida también me va a descontar 2 horas 30, porque en vez de retirarme a las 16:30 yo tenía que haberme retirado a las 19 horas según mi planificación de turno. Y aquí entra la gestión del gestor de recursos humanos o el gestor de los turnos para poder hacer la corrección. Entonces, la corrección la podemos hacer directamente por este módulo de asistencia y le voy a colocar en el turno correcto. Ahí el sistema recalcula la marcación de asistencia y ahí sí ya tenemos una consistencia en la marcación de asistencia. Ahora bien, vuelvo aquí a mi gestor de turnos. Yo le voy a decir al sistema: Cristian me va a trabajar el día 29 y también me va a trabajar realmente el día 30, tenía que trabajar a las 10 a las 19. Le voy a cambiar por aquí y aquí el sistema ya me va a actualizar y cuando Cristian marque a las 10 y a las 19 horas ya me va a calcular bien porque realmente Cristian marcó en el turno que debería marcar y ya no tenemos ningún problema en la marcación de asistencia. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es, uno, hacer cierre de los puntos cuando tenemos una sola marcación. Dos, verificar que las marcaciones hayan sido marcadas de acuerdo al turno correcto. Entonces hay que verificar si el funcionario estaba en el turno correcto cuando realizó la marcación. Y nos vamos a la última parte de lo que es esta parte de la planificación. Ya lo vimos. Vamos a reforzar un poco esta parte de la planificación. La planificación de turnos dentro de Punto OK es muy buena porque te da una visión dinámica y flexible para que yo pueda hacer la gestión y planificación de mi turno. Supongamos que en esta semana Alan Olmedo me va a trabajar en un turno diferente. Entonces, ¿qué se hace? Se selecciona la cantidad de los días, venimos al botón cambiar y vamos a cambiarle de turno directamente por aquí. Entonces aquí nos da una visión de planificación dentro de nuestra nómina. Ahora sí, vamos a pasar a una parte importante de la nómina, los permisos. Voy a eliminar este permiso y cargarlo de 0. Entonces, aquí nosotros podemos tener algunos temas importantes con nuestros empleados. Supongamos de que nuestro funcionario, voy a eliminar este movimiento de Cristian para mostrarle la implicancia que tiene las faltas dentro del sistema. Anular. Excluir. Aquí, supongamos que en estos días Cristian definitivamente se ausentó en el trabajo o no marcó asistencia. Si no marcó asistencia, automáticamente el sistema les va a descontar de su salario. Entonces acá tenemos 4 días de falta que el sistema va a descontar de sus salarios. Entonces esto es muy importante que nosotros tengamos un tratamiento. Y aquí vamos a seguir lo que es nuestro itinerario. Tenemos ya la planificación hecha. Cambio de turnos también ya lo miramos. La corrección de los turnos también ya lo vimos. La inconsistencia de las marcaciones también ya lo vimos. Ingreso, vamos a adelantarnos un poco y mirar la parte de los ingresos, los movimientos en el reporte de asistencia. Bueno, volviendo a la parte de los movimientos, aquí, como les mencioné, si el funcionario no marcó, automáticamente le va a aparecer falta y eso ya le va a descontar directamente de la planilla de salarios. Entonces aquí es muy importante que se ingrese los movimientos si es que hubo movimiento. Entonces, yo puedo ingresar un movimiento directamente desde el reporte de puntos. Puedo venir a seleccionar los días y crear movimiento.
Le voy a dar a esto como permiso. Y el tipo va a ser un permiso. Puede ser otro tipo también, pero vamos a relacionar como si fuera permiso. Si yo clico en remunerado, significa que estos días yo le voy a pagar a Cristian, por más que no vino a trabajar. Entonces, al clicar remunerado significa que estos días van a ser abonados en la planilla de salarios. Si yo clico en la función de agregar días en IPS, ¿qué significa? Que estos días no fueron comunicados al IPS y por ende cuando yo haga mi declaración en el sistema REI, estos días van a sumar a la base imponible. Entonces, si tengo clicado, si está en azul, esto significa de que estos permisos no fueron comunicados al IPS y por los cuales nosotros a fin de mes vamos a aportar en el IPS. Si esto está desclicado, si agregar días no está seleccionado, significa de que estos movimientos fueron comunicados, estas ausencias fueron comunicados al IPS y por ende se va a descontar de la base imponible al momento del aporte o del cálculo del IPS en el sistema REM. Detalle muy importante. Nuevamente, si está seleccionado agregar días en IPS, significa que ese movimiento no fue comunicado al IPS. Si está deseleccionado, significa que esos movimientos sí fueron comunicados al IPS y va a disminuir la base imponible a fin de mes. Vamos a colocar que esto no haya sido comunicado al IPS y vamos a crear el movimiento. Cuando yo creo el movimiento, me va a aparecer un estatus de movimiento aquí. Y en mi planilla de salarios me va a aparecer movimiento y me va a aumentar la cantidad de días. Estaba en 13 y en 12 en este caso y me sumó ahora más 4 días y ya va a 16 días. Entonces esa es la influencia que tienen los movimientos dentro de la planilla de salarios. Muy importante esto. Entonces ya vimos lo que es los ingresos de movimientos por el reporte de asistencia. Marcaciones ingresadas en días que fuera creado el movimiento. O sea, si nosotros eventualmente creamos movimientos de presencia y vacaciones a nuestro empleado y eventualmente tenemos marcaciones de asistencia reales ahí, el sistema no va a tener en cuenta esas marcaciones de asistencia, sí va a tener en cuenta el movimiento. Ejemplo, vamos a hacer una edición nuevamente de esto. Aquí. Día 24 voy a deseleccionar y me va a faltar como falta esto. Si yo vengo a ingresar el día sábado un movimiento de presencia, por ejemplo, presencia, sí o sí, aquí, ¿qué va a pasar aquí? Si yo vengo aquí en mi planilla de salarios, me va a sumar, se va a mantener 16 días. Pero si realmente la persona marca la asistencia, por ejemplo, entra a las 20 horas y se retira a las 7 de la mañana, el sistema no me va a contabilizar absolutamente nada con relación a las horas. ¿Por qué? Porque él toma como parámetro principal el movimiento de presencia y va a dejar de tener en cuenta la marcación de asistencia del personal. Si yo elimino este día de presencia aquí, voy a eliminar, ahí van a poder observar de que ahí sí va a tener en cuenta el sistema la marcación de asistencia que hizo el funcionario. Entonces, detalle muy importante, el movimiento de presencia y el de vacaciones se sobrepone a la marcación de asistencia. Entonces, mucho cuidado al ingresar ese tipo de movimientos, presencia y vacaciones, dentro de la nómina, porque estos movimientos se sobreponen a lo que es la marcación de asistencia. Bueno, a partir de aquí entonces cerramos lo que es la parte de... No, tenemos todavía la autorización de horas. Vamos a verificar la parte de autorización de horas dentro del sistema. Aquí tenemos que mirar unos análisis muy importantes.
En este día específico, quiero que noten de que el funcionario tiene, aquí en Cristian, tiene una hora extra diurna. Entonces, si yo autorizo esta una hora extra, aquí en mi planilla les voy a mostrar, él tiene una hora extra autorizada hasta ahora. Si yo vuelvo a autorizar esta una hora extra diurna, aquí, autorización de horas, extras diurnas, esto se va a quedar en verde y me va a sumar en mi planilla de salarios. Esto sería la autorización de horas efectivas, que es este tópico. Ahora bien, hay casos en donde las horas que son autorizadas no son las mismas que realmente se tiene que autorizar conforme el turno. Y vamos a colocar un ejemplo aquí. Una hora extra normal, vamos a calcularle acá. Vamos a hacer acá. Vamos a suponer que en este día sábado la persona se haya retirado a las 18:30. ¿Qué pasa? Él tiene 2 horas extras diurnas. Pero si yo vengo a autorizar solamente una hora, si yo quiero autorizar el 100%, simplemente vengo a autorizar extras diurnas y ya está autorizado esto. Pero si yo quiero hacer solamente una hora y no las 2 horas, tengo que clicar encima, doble clic, y aquí en la parte de autorizaciones, en la parte de horas extras diurnas, vamos a buscar hora extra diurna, extras diurnas, aquí me dice que son 2 horas. Pero si yo le apruebo solamente una hora, no hay problema, se puede hacer eso. Solo que el sistema me va a marcar con un color diferente, un color naranjado, significa que en vez de 2, autorizaste 1 y esa una hora vino aquí a sumar. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que es la autorización parcial y se puede hacer también dentro del sistema. Entonces, con esto nosotros finalizamos lo que es la parte de la implicancia del cierre de puntos y gestión de turnos dentro de la planilla de salarios. Ahora vamos a analizar el cierre de los movimientos. Esto es muy importante dentro del sistema. Vamos a mirar un caso diferente. Vamos a ver acá el caso de este funcionario, de Lilian Cantero. Los movimientos en sí se pueden ingresar de 3 formas. Se pueden ingresar directamente desde la planilla de salarios. Clico encima del día, me voy a la letra M+, y aquí yo puedo crear directamente el movimiento. Como también le mostramos, pueden crear por el reporte de asistencias o de una forma más organizada directamente por el módulo de movimientos. Entonces, vamos a ver el caso de esta funcionaria, Lilian, y vamos a ver los diversos tipos de movimientos que tenemos dentro del sistema. Recordando que si no marcó la asistencia, automáticamente ya nos aparece falta y ya le va a descontar de la planilla de salarios. Y esto también el sistema asume de que fue comunicado al IPS. O sea, ya el sistema le va a descontar de la base imponible. Venimos aquí en el módulo de movimientos y vamos a crear un movimiento de, puede ser licencia. Y aquí vamos a seleccionar los días de esta persona, que son del 19 al 21. Entonces venimos, seleccionamos del 19 al 21. Esto es en forma de rango de fechas. Si yo quiero seleccionar fechas sueltas, ¿por qué? Porque acá, por ejemplo, tengo que esta persona me faltó también el día 12 y el 10. Entonces yo puedo venir aquí en el módulo, decir 19, el 12 y el 10 también. Entonces yo ingreso los días de una sola vez, los permisos. Y aquí vengo y le digo que esto, por ejemplo, es una licencia de maternidad.
o fue una enfermedad. Aquí tenemos los diversos tipos de movimientos que se pueden crear: presencia, suspensión, amonestación, apercibimiento, permiso, preaviso. Esto tiene relación ya con la liquidación final de haberes, accidentes laborales, etc. Entonces se selecciona un tipo de movimiento y aquí es muy importante decir, bueno, primeramente se selecciona a quién se le va a dar el movimiento. En este caso estamos hablando de Lilian Cantero. Si nosotros seleccionamos esta funcionalidad de remunerado, significa que por estos días nosotros le vamos a pagar a la persona. Si ustedes notan aquí, Lilian no va a recibir por estos 5 días. Si yo vengo aquí en mi horas en haber, los días que se le va a pagar solamente van a ser por 25. ¿Por qué? Porque tiene 5 días de ausencia. Pero si yo ingreso un movimiento remunerado, ¿qué va a pasar? Automáticamente el sistema me va a pagar por los 30 días, porque estos 5 días va a considerar como remunerado. Y aquí detalle importante, y acá vamos a hablar del IPS ya. Si Lilian Cantero tiene un salario de 3 millones de guaraníes, primeramente tengo que ver si la configuración en donde está Lilian, mirar aquí, es o no IPS. Entonces yo vengo aquí en colaborador y veo que Lilian es sin IPS. Bueno, vamos a cambiarle el IPS a ella y le vamos a colocar en un mensualero. Y aquí sí vamos a ver que ya va a estar incluida su base imponible. Pero vean que el valor imponible en el IPS es por 25 días nomás, pero ella recibió por 3 millones. Significa que en el IPS estos días de enfermedades fueron comunicados. Pero si no fuese comunicado el IPS, yo tengo que clicar en agregar días para que mi base imponible sea igual a los días que voy a recibir y le descuente el 9% por la totalidad del salario que va a recibir. Entonces, nuevamente aquí volvemos al tema del IPS, de si fue comunicado o no comunicado. Si fue comunicado esto al IPS, no marco la opción de agregar día en IPS. Si es que esto no fue comunicado al IPS, tengo que clicar esto y debo incluir dentro de mi cálculo de salarios para poder descontarle al personal por los 30 días. Aquí realmente ya va de acuerdo al criterio que tenga la empresa, pero es muy importante ingresar los movimientos porque si no el sistema automáticamente le va a descontar. Si yo no ingresase este movimiento de enfermedades, el sistema automáticamente le va a pagar por 25 días aquí en el salario y en mi base imponible el IPS también le va a calcular por 25 días no más. Entonces, mucho cuidado con el tema de los movimientos. Hay que ingresar correctamente en el sistema. También puede ser el caso de que sean no remunerados, pero que no haya sido comunicado al IPS. Entonces aquí también el criterio de la empresa va a prevalecer si le va a descontar estos días también, los días dentro del IPS. Entonces esto realmente es mucho criterio de la empresa. Seguimos avanzando con la explicación. Ya hablamos de los tipos de movimientos, de lo que significa remunerado, no remunerado, de agregar días en IPS. Ya hablamos de la implicancia de la falta de marcación dentro de la planilla de salarios. Ya hablamos de los 3 métodos de ingreso de los movimientos dentro de punto Q. Ahora vamos a lo que es la parte del módulo de pagos. Esto es muy importante porque ya estamos hablando de esta parte del sistema. Es importante destacar de que nosotros estamos en fases de visualización de cómo fue el mes cuando clicamos en el botón calendario, y de horas en haber hasta el resumen de haberes es la construcción de los salarios. Luego pasamos a lo que es la parte de descuento de horas. En este caso yo tengo un descuento de hora autorizado de Cristian de 1 hora y le voy a descontar del salario. Y a partir de acá comenzamos a desconstruir el salario, es decir, haciendo los descuentos de horas, el cálculo de IPS y los pagos a cuenta en el caso que tengan anticipos y sea un débito para el empleado.
Entonces ahora vamos a concentrarnos en el módulo de pagos. El módulo de pagos tiene implicancia en los conceptos adicionales que el personal va a recibir, como movilidad, comisiones, bonos, gratificaciones, otros ingresos. Y también tiene implicancia en la sección de pagos en cuenta. Aquí están las movilidades, comisiones, etcétera, que no van al IPS, que son unos créditos para el empleado, y los débitos, que son los anticipos, préstamos, pérdidas, averías, compras. Entonces vamos a simular algunos ingresos de pagos. Esto se hace a través del módulo de pagos. Aquí nosotros venimos a crear un pago. Y aquí ya tenemos creado, por ejemplo, una comisión. Creo una comisión aquí y voy a mirar cómo está hecho esta comisión. Se ingresó una comisión del 7 de mayo a Cristian por un valor de 200.000 guaraníes. Y veo que esto está clicado como incluir en la base imponible del IPS. ¿Qué significa? De que esto va a estar en esta sección de mi sistema. Entonces, está en otros ingresos, pagos y bonificaciones pre-IPS. Y si dice pre, significa que es antes del cálculo IPS y por ende va a formar parte de la base imponible del IPS. Entonces, aquí tenemos este módulo de pago, este pago de 200.000 guaraníes que dice que está incluido en la base imponible del IPS. Y aquí tenemos que analizar que esta funcionalidad está de la mano con la configuración general. Cristian está asignado en la configuración de mensualero y la configuración de mensualero me dice de que vamos a incluir los pagos en IPS. Se refiere a otros pagos fuera del salario base. Si incluir pagos en IPS está desactivado, significa que todos los pagos que yo ingrese accesoriamente al salario, como comisiones, gratificaciones, bonos, no van a incluir la base imponible de ninguna manera. Entonces, no van a aparecer en la sección de pre-IPS y sí van a aparecer en la sección de pagos en cuenta post cálculo de IPS y por ende no va a estar dentro de la base imponible del IPS. Entonces, muy importante esta activación de este botón, de esta función, incluir pagos en IPS. Incluyendo esta funcionalidad de incluir pagos en IPS, ahí sí yo puedo venir a decirle al sistema si este pago en específico se va a ir o no ir al IPS. Si este pago específico va a ir en el IPS, entonces yo le clico en el azul y cuando está clicado en IPS, esto va a aparecerte en el cálculo de pre-IPS y por ende va a integrar mi base imponible para calcular el IPS. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos aquí. Vamos a comenzar a mirar acá. Tenemos que resumen de haberes. Tenemos comisiones 200.000 guaraníes. Aquí tenemos que Cristian tiene 1.280.000 por los valores de día, extras 45.000, ordinarios 72.000, 500.000, bonificación familiar y 200.000 guaraníes. Aquí en la parte de descuento tiene un descuento de 10.000 guaraníes. Si yo vengo a ver acá, mi valor día IPS está igual a mi valor día de lo que tiene que recibir Cristian. Mi total de haberes tiene una diferencia, 2.236.000 y este para el IPS va en 2.097.000 guaraníes. Entonces tengo una ligera diferencia aquí y tenemos que ver el por qué y vamos a analizarlo esto. Vamos a ver la diferencia que hay entre los valores que están dentro del IPS. 2.226.915 es lo que Cristian tiene que recibir y lo que está como base imponible es 2.087.000 guaraníes. Y a partir de aquí vamos a entender el valor de la diferencia. Voy a sacar el puntito, pues está en formato texto esto.
formato número. Bueno, voy a usar directamente la calculadora acá. Estamos hablando de 2.226.915 menos 2.087.000, que es mi base imponible. Tengo una diferencia de 139.915, que es básicamente mi bonificación familiar, y esto no suma a la base imponible del IPS. Lo que quería decirles es que si yo vengo aquí en el módulo de pagos y le digo que esto no incluye la base imponible, entonces directamente el sistema me va a excluir esto de los cálculos IPS, y aquí ya tendríamos una diferencia mayor de 1.887.000 guaraníes. ¿Por qué? Porque la comisión no está integrando el cálculo del IPS. Entonces, esta es la lógica que sigue el sistema con relación a qué va y qué no va al IPS. Entonces aquí vamos a editar, vamos a colocarle al IPS. Vamos a seguir nuestros conceptos. Con relación a los tipos, tenemos varios tipos de pagos. Aquí vamos a crear uno y ver los tipos. Tenemos los anticipos, préstamos, estos son todos débitos. Se le va a descontar, son pagos a cuenta que se le va a descontar al funcionario. Y tenemos los débitos también, que son la movilidad, bonos, comisiones, etc. Entonces, de acuerdo a lo que yo seleccione, el sistema me va a debitar o acreditar al funcionario. Por ejemplo, un anticipo. Un anticipo es un pago a cuenta que lo que hace es un pago a cuenta que va a sustraer el dinero o lo que se le debe pagar al empleado. En este caso fue ingresado un anticipo a Cristian Aquino del 30% de su salario el 15 de mayo. Y esto ya está aquí descontando de forma automática. Anticipo 720.000 guaraníes. Entonces, esta es la lógica de los anticipos y de los débitos y créditos del módulo de pagos y su influencia en la planilla de salarios. Tiene la misma lógica los demás conceptos. Todo lo que es anticipo, anticipo aguinaldo, préstamos, pérdidas, averías, compras, descuentos judiciales, pagos en exceso y otros descuentos van a la sección de pagos en cuenta y disminuyen el salario de la persona. Todo lo que se refiere a movilidad, bonos, gratificaciones, comisiones, otros ingresos son débitos que suman al valor que debe recibir el empleado. Y si está clicado o marcado incluir en base imponible del IPS, significa de que va a integrar o no integrar la base imponible del IPS. Entonces aquí vemos que se ha ingresado un anticipo de 720.000 guaraníes, que es el 30% del valor, a Cristian, y esto le está sustrayendo el salario que hay que pagar. Entonces aquí nosotros ya vemos toda la influencia que tiene el módulo de pagos dentro del cierre. En la parte de módulo de pagos ya vimos los tipos, la forma de cálculo de los valores. Esto hay que revisar un poquito mejor. Acá en el tipo de pagos nosotros tenemos algunas opciones. Podemos elegir el porcentaje del salario, porcentaje de salarios más conceptos. Si recuerdan, Cristian tiene 400.000 guaraníes, 500.000 guaraníes a más. Si yo le doy esta funcionalidad de porcentaje del salario más conceptos, el sistema me va a calcular otro valor, me va a incluir el 500.000 guaraníes que está en su salario base. Entonces, a eso se refiere esta funcionalidad de porcentaje del salario más concepto. Y tengo la figura de valor nominal también, que es un valor fijo que le voy a descontar a Cristian, que no se refiere a un porcentaje del salario. Y le cargo, por ejemplo, 300.000 guaraníes y me va a aparecer 300.000 guaraníes aquí. Entonces, a eso se refiere los tipos de pago. Ya tenemos también esto desarrollado.
A partir de ahora vamos a analizar algunas configuraciones muy importantes dentro del sistema